estar con nosotros en esta mañana alabando y glorificando a nuestro Padre Celestial. Vamos a empezar a entonar dos hermosos cantos antes de participar de la Cena del Señor. Número 82, oh excelsa gracia de amor. Himno número 82. Número 82, oh excelsa gracia de amor. Si estamos listos, cantemos. Por fe en Jesús el Salvador, se hace salvo el pecador. Si merece tan rico don, recibe plena salvación. Oh excelsa gracia del amor, que Dios perdona al pecador. Si presto está sus culpas y en Jesús confiar, no hay otro autor de salvación, pues Cristo obró la redención. La vida antigua ya pasó y todo nuevo se tornó. Aquí cual peregrino es, hogar con Dios tendrá después. Oh excelsa gracia del amor, que Dios perdona al pecador. Si presto está a confesar sus culpas y en Jesús confiar, no hay otro autor de salvación, pues Cristo obró la redención. Aun cuando en nada tenga aquí, su gran herencia tiene sí. Arriba en gloria con Jesús, quien le ha salvado por su cruz. Oh excelsa gracia del amor, que Dios perdona al pecador. Si presto está a confesar sus culpas y en Jesús confiar, no hay otro autor de salvación, pues Cristo obró la redención. Amén. Un canto más, hermano, número 245, digno es el Cordero. Número 245, un canto más antes de participar de la Cena del Señor. Digno es el Cordero. Digno es el Cordero, que inmolado fue, de tomar el reino, honra, gloria y paz. Para abrir el libro nadie se encontró, él fue solo digno, cante nuestra voz. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. A Jesús
Ahora tendremos una lectura bíblica antes del sermón. Hermano Zaret, adelante. Buenos días, hermanos. Si pueden ir conmigo a Números, capítulo 14, versículo 17 al 19. Números, capítulo 14, versículo 17 al 19. Numbers, chapter 14, verse 17 through 19. Numbers, chapter 14, verse 17 through 19. Ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como le hablaste diciendo: Jehová tardó para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque en ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado al este pueblo desde Egipto hasta aquí. And now I pray, let the power of the Lord be great, just as you have spoken, saying, The Lord is long-suffering and abundant in mercy, forgiving iniquity and transgression, but he by no means clear the guilty, visiting the iniquity of the father of the children to the third and the fourth generation. Pardon the iniquity of this people, I pray, according to the greatness of your mercy, just as you have forgiven these people from Egypt even until now. Amen. Todos ustedes que nos están sintonizando por medio de Facebook, gracias porque han tomado el tiempo para estar con nosotros mediante este medio. Si acaso usted tiene alguna pregunta o comentario concerniente a lo que ha escuchado, lo que habrá de escuchar, le invitamos para que se comunique con nosotros mediante las vías que se presentan delante de usted ahí en la pantalla. Se puede comunicar con nosotros por medio del Facebook, por medio del correo electrónico, o nos puede llamar. Estamos aquí para ayudarles con cualquier necesidad espiritual que usted pueda tener. Para el resto de nosotros, una vez más, hermanos, gracias a Dios por la oportunidad que nos da de presentar su palabra en esta ocasión. Y vamos pues entonces a abrir nuestras Biblias para estudiarla. Once again, we're so thankful for those of you who are viewing us through means of Facebook. We want to welcome you this morning, and we want to let you know that there's different ways that you can reach to us. There in your television screen, you're going to see the ways in which you can contact us. You can do so by Facebook, you can do it by email, or you can call us. We're here to help you with any spiritual need that you might have at this time. For the rest of us, we're so thankful that God has given us another opportunity to be here and to study another portion of God's Word. This morning, we're going to continue with the subject matter that we have chosen for this month. El tema que hemos escogido para esta ocasión o para este mes es simplemente que Dios exige de nosotros que le vengamos a conocer un poco más. Es decir, ¿quién es Dios? ¿Cómo podemos nosotros catalizar a Dios? ¿Cómo podemos nosotros ver a Dios? ¿Cómo podemos nosotros mirar a Dios y decir, bueno, esto es nuestro Dios? El apóstol Pablo nos describe parte de algunas características de nuestro Dios en Romanos capítulo 2 y versículo 4. Y dice de la siguiente manera: ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Estuvimos viendo que el apóstol Pablo nos presenta varias características de Dios en este versículo. La semana pasada estuvimos viendo
la palabra benigno o benignidad. Pero en esta ocasión vamos a estudiar la palabra paciente o paciencia. Esa es otra característica de Dios. As you will know, we have chosen a theme for this month. And the theme goes along with what Deuteronomy chapter 10 and verse 12 mentions to us. And the question is, what does God require of us? Well, the answer that we are studying this month is that God requires from us that we understand completely who God is. And whenever we look at the book of Romans, the book that Paul writes, and we go to chapter 2 and verse 4, Paul gives us a little insights of how or some character or characteristics of God that we should be aware of. And he mentions in Romans chapter 2 and verse 4 that there are several characteristics of God, and the first one that he mentions is goodness. We studied that last week. Today we're going to be studying patience or patience. This is another characteristic of God. But before we do so, antes de estudiar, vamos a Dios en oración. Vamos a orar. Bendito y eterno Padre que estás en los cielos, en esta mañana, Padre Santo, estamos contentos por la oportunidad que usted nos da de poder congregarnos y estudiar su palabra. Al hacerlo, eterno Padre, le doy gracias porque se ha dignado en usar a este siervo suyo en esta mañana. Y le pido, Padre eterno, que usted me ayude para que pueda presentar la clase, este sermón de una manera, eterno Dios, que todos seamos edificados, que vengamos a conocer, eterno Padre, esta característica suya, eterno Dios, en esta mañana. En hacerlo, eterno Padre, le ruego pues que si acaso lo que se habrá de estudiar viene a presentarse como una necesidad en nuestra vida, que usted, eterno Dios, nos ayude para que la podamos implementar y para que así, eterno Dios, la podamos poner en práctica. Y luego, pues, eterno Dios, para que su nombre sea glorificado. Le rogamos, Padre Santo, que usted recoja su fruto en esta mañana. Heavenly Father, we are so thankful for the opportunity that you give us this morning to come together and to study another portion of your word, Father. And in doing so, I am thankful as thy servant, Father, that you have chosen me this morning to be able to herald your word, Father. And I ask that you will help me, that I will do it in such a manner that no confusion will rest in our minds, but that we can see clearly, Father, your will through the verses that we will be studying. I ask you, Father, that you will help me to be able to present this characteristic of yours, Father, in such a manner that all of us will understand. And in doing so, Father, if there is someone here this morning that this lesson needs to be applied to their lives, Father, I ask that you will help them to do so. And in doing so, Father, that your name can be glorified. It is this that we ask in the name of your Son, Jesus the Christ. Te pidemos todo esto en el bendito nombre de Jesucristo. Amén. El pasaje que leímos en esta mañana, o más bien que se nos leyó y nosotros escuchamos, de Números capítulo 14, versículo 17 al 19, nos damos cuenta que aquí está Moisés escribiéndonos estas palabras. Y nos está mencionando concerniente la ocasión cuando el pueblo de Dios llegó cerca de Cades Barnea. Y miramos nosotros que allí este pueblo tuvo la oportunidad de poder entrar a la tierra prometida. Sin embargo, cuando los espías regresan de la tierra para dar el reporte no solamente a Jehová Dios, sino que también a todo el pueblo, miramos nosotros que esto no fue el caso, por las razones ya mencionadas en estos capítulos. Pero quiero yo que nosotros pongamos atención que en los versículos 17 al 19, aquí Moisés nos está presentando de que Dios es un Dios de ira y también de misericordia.
pero también nos presenta de que Dios no se habrá de olvidar de ninguna obra que no solamente el pueblo de Dios llevó a cumplir en aquel entonces, sino que también nosotros llegamos a cumplir en este mundo. Y por lo tanto, la conclusión es de que Dios no pasará por inocente al culpable, sino que a cada quien se habrá de darle lo merecido conforme a las obras que ellos establecieron. Y la razón por esto, hermanos, es porque en Deuteronomios capítulo 32 y versículo 4, nuevamente Moisés nos explica algunas características de Dios. Deuteronomios capítulo 32 y versículo 4 dice, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios es verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Estamos nosotros entonces sirviendo a un Dios que es verdadero, un Dios que es justo, que es recto. Y por lo tanto, nosotros como seres humanos, que estamos envueltos en pecado, algunos perdonados, otros no, miramos nosotros que Dios tiene todo derecho de actuar conforme a su característica, es decir, la justicia de Dios no puede pasar por alto nuestras malas obras. Él va a demostrar su ira, Él va a demostrar su inquietud conforme a nuestro comportamiento aquí en este mundo. Pero miramos nosotros, ¿verdad?, que en ocasiones Dios lo viene a demostrar de una manera repentina y en otras ocasiones miramos nosotros que Dios lo ha demostrado después, es decir, se ha detenido. Por ejemplo, cuando nosotros leemos el ejemplo de Levítico capítulo 10 y versículo 1 y 2, de Nadab y Abiú, hijos de Aarón, sacerdotes, que se les había dado específicamente instrucción en cómo ellos deberían de adorar ante Dios, entrando al tabernáculo. Bueno, Nadab y Abiú no hicieron caso. Ellos no se sometieron a los preceptos de Jehová Dios. Y por lo tanto, al no hacerle caso a Dios, a los mandamientos que Dios había establecido, al no someterse a los preceptos, entonces miramos nosotros que inmediatamente cayó fuego del cielo y los consumó. De tal situación de esa manera y que Dios le diga, ¿sabes qué? No llores por ellos, ni vayas al funeral. Es algo tremendo. Pero así fue como Dios demuestra su ira inmediatamente concerniente a estos dos jóvenes. Segundo, por las cosas de Dios, usa. Y miramos nosotros que cuando se cargaba el arca de Dios y que el guayín en donde iba el arca de Dios se movió y parecía ser que se iba a caer el arca, Uzas trató de acomodar el arca bien, pero Dios ahí entonces lo mató por causa de que tocó el arca. La ira de Dios. En otras palabras, esto viene a establecer de que Dios es un Dios verdadero, que Dios es un Dios justo, de que Dios cuando dice algo, Él espera que se cumpla, y por lo tanto, si no se cumple, entonces Dios va a demostrar su ira, va a demostrar su paciencia va a demostrar inmediatamente aquello lo cual ellos tienen que recibir inmediatamente. Y miramos nosotros algunos otros ejemplos concernientes a esto. Pero el apóstol Pablo nos habla de algo diferente. El apóstol Pablo nos dice que Dios es Dios paciente. Whenever we look at scriptures, we need to understand that God is a God that is just. For example, when we go to Deuteronomy chapter 32 and verse 4, once again Moses is presenting characteristics of Jehovah God, and he is making us aware of who he is. And within this verse, we understand that he is a truthful God.
He is the God of truth. He is a God of righteousness. He is a God that is just. So whenever we see these characteristics of God, we understand that we as humans who are in sin, some forgiven and some are not, we understand that sometimes God will demonstrate this type of characteristics towards humanity in an instance. For example, when we go to the Old Testament and we read in Leviticus chapter 10 and verses 1 and 2, when we read about these priests that went into the tabernacle and offer strange fire in the tabernacle, God immediately descended fire from heaven and consumed them. He told Aaron, his father, not to weep for them. This might have been something terrible, or this was something terrible for Aaron to see his kids in this fashion. But the point that I'm trying to bring across is that notice that the anger of God was demonstrated swiftly, quickly. And second, we go to 2 Samuel chapter 6 and verse 6 and 7. When we look at the story of Uzzah, we notice that he was a very dedicated man. He was a religious man. And we notice that when the wagon that was carrying the ark hit a rock and the ark was looking that it was going to fall, and Uzzah took his hands and kind of touched it so it would be in place, God killed them. And the reason why I'm saying these examples is for you and I to understand who God is. God is a God that expects us to be according to his precepts. God is a God that expects us to do his will and his commandments. But whenever we go to the New Testament and we read the book of Romans chapter 2 and verse 4, we notice that God is a patient God. Y cuando leemos la palabra paciente, hermanos, aquí en este versículo, es la palabra griega anoshe. Miramos nosotros que aquí los lexicógrafos nos dan a entender que la palabra anoshe quiere decir simplemente una persona que tiene restricciones en hacer aquello lo cual se demanda la obra que se llega a hacer en ese momento. Por ejemplo, miramos el ejemplo de Levítico capítulo 10, versículo 1 al 2. Miramos el ejemplo de 2 Samuel capítulo 6, versículos 6 y 7. En ese momento la ira de Dios se demostró inmediatamente. Pero miramos nosotros tantar esa sentencia inmediatamente, Dios pudo resistir en hacer todo esto. Ahora, por razones que nosotros ya ahora entendemos y leemos en el contexto, nos damos cuenta en por qué no lo hizo. Pero Dios puede resistir en llevar a cabo lo que se necesita que llevar a cabo en ese momento. Entonces, esto es lo que el apóstol Pablo está enseñando a los hermanos en Roma. Le está enseñando, a pesar de que Dios es un Dios severo, a pesar de que Dios es un Dios de ira, a pesar de que Dios es el Dios como algunos nosotros conocemos, de que no viene a tolerar, no viene a pasar por alto muchas cosas, miramos nosotros que Él sí demuestra un tipo de resistencia en cumplir su voluntad hacia la persona que merece castigo en ese momento por varias razones que vamos a ver al rato. Pero esto es lo que los lexicógrafos nos dan a entender, que la palabra paciencia significa. Dios es un Dios paciente. Y lo podemos ver nosotros a través de las Escrituras. Por ejemplo, cuando miramos nosotros, nuevamente regresando al pueblo de Israel, cuando miramos nosotros al pueblo de Israel y que el pueblo de Israel se viene a rebelar en contra de Jehová Dios y viene a murmurar en contra de Dios, y miramos nosotros todas aquellas atrocidades que ellos vienen a hacer en contra de Dios,
en el momento que ellos están allí para entrar o para salir, ¿verdad? Y entrar a la tierra prometida, Dios los pudo haber consumido a todos por completo. Los pudo consumir a todos por completo. Pero miramos nosotros que dice la palabra del Señor en Deuteronomios capítulo 8 y versículo 2 de la siguiente manera. Deuteronomios capítulo 8 y versículo 2 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Deuteronomios capítulo 8 y versículo 2 dice la palabra. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Recuerden que aquí en Deuteronomios el pueblo de Israel ya llegó a Moab. Y Moisés le está recordando todo lo que ha ocurrido anteriormente. Y ahora pues entonces le dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Pero el punto que quiero yo enfatizar aquí en este versículo es la tolerancia de Dios hacia el pueblo de Israel. No nos consumó inmediatamente cuando el pueblo se rebeló, Números capítulo 13 y Números capítulo 14, sino que Él fue paciente con ellos por 40 años en el desierto. Y miramos nosotros que la paciencia de Dios, ahí da las razones en por qué Dios fue paciente. Fue paciente para afligirlos, fue paciente para probarlos y fue paciente para saber qué es lo que estaba en su corazón. La paciencia de Dios se demuestra aquí por 40 años. Y ese es el punto que quiero enfatizar, 40 años. Y luego después de 40 años, noten que muchos de ellos no entraron. Incluso la primera generación del pueblo de Dios no entró a la tierra prometida, sino que únicamente Josué y Caleb fueron los que entraron. Cuando entramos al libro de Jueces, capítulo 2 y versículo 10, nos da a entender que ya es la segunda generación la cual entra. Pero estamos otra vez recordando que Josué y Caleb son los que entran con este pueblo. Para que miremos nosotros que Dios, sí, lo vemos que es listo para condenar inmediatamente, pero también es paciente. En este caso con el pueblo de Israel, 40 años. Y llegamos al punto de que, bueno, el pueblo de Dios, Israel, la segunda generación, los hijos, ellos pudieron ver todo lo que sus padres hicieron. Y por qué Dios los vino a consumir, las razones en por qué Dios los vino a consumir después de 40 años. En por qué solamente los jóvenes entraron, la segunda generación entró a la tierra prometida. Y uno piensa, bueno, sería todo esto ejemplo, ¿verdad? Suficiente para la segunda generación para que aprendiera el ejemplo, la lección. Pero quiero que vaya conmigo al libro de Nehemías capítulo 9. Nehemías capítulo 9 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Nehemías capítulo 9 y versículo 30. Recuerden que Nehemías, el libro de Nehemías ya se está escribiendo cuando el pueblo de Dios está regresando de la cautividad de Babilonia. El pueblo de Dios había entrado a la tierra prometida. Ya había tenido sus reyes. Estamos hablando de un tiempo de 200 y tantos años. Cuando Dios entonces viene a permitir que los babilonios vengan y capturen a Jerusalén y que lleven a los habitantes en esclavitud hacia Babilonia. Anteriormente a esto, a las 10 tribus del norte, Dios permite que los asirios vengan en el año 721 para que ellos sean destruidos, como dice Segunda de Reyes capítulo 17 y versículos del 19 al 41. Y miramos nosotros entonces que todo esto ocurrió. Estamos hablando de cerca de 400 y tantos años. Y
deberían de haber aprendido las lecciones, estos hombres. Estas personas deberían haber aprendido las lecciones. Pero nota lo que dice en Nehemías capítulo 9, versículo 30. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Nehemías capítulo 9, versículo 30 dice así. Les soportaste por muchos años. Aquí no da una fecha, pero, o años, ¿verdad? Pero dice, les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Note nuevamente la paciencia de Dios. Cerca de 400 años, más de 400 más bien. Y dice, tú les probaste muchos años, lo dejaste que vieran muchos años. Dios no lo destruyó inmediatamente, sino que Él dejó que el tiempo se pasara. La duración de la paciencia de Dios en todo esto. El salmista nos dice en Salmos 78 y versículo 38 lo siguiente concerniente a todo esto. En Salmos 78 y versículo 38 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Salmos 78 y versículo 38 dice, pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Punto. Y eso es el pueblo de Israel. Para que miremos la paciencia de Dios en aquellos tiempos. Solo que cuando uno dice, bueno, ¿cuál es la duración de la paciencia de Dios? ¿Hasta dónde llega la paciencia de Dios? Bueno, primeramente miramos 40 años. Segundo, después la frase muchos años. Y si usted hace los cálculos tanto del pueblo del norte, del pueblo del sur y los reyes y todo, van a ser más de 400 años. Y miramos nosotros que se ve la paciencia de Dios. Por lo tanto, llegamos nosotros al Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento miramos nosotros que el apóstol Pablo dice lo siguiente en Romanos capítulo 3 y versículo 25. Romanos capítulo 3 y versículo 25 dice la palabra del Señor, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Le está hablando al pueblo de Israel y le está diciendo al pueblo que Dios demostró su paciencia en aquel tiempo para con toda esta gente. Whenever we look at the Bible and we notice that, God is a patient God. We go, first of all, to Romans chapter 2 and verse 4, because we want to find out what the lexicographers say concerning this word. And we notice that the lexicographer simply defines this word as being tolerant. Someone that will resist whatever is coming to the person who did wrong, someone that will resist judgment, someone that will resist in executing whatever he or she deserves at that particular time. So this is who God is. Despite that we have seen that God is a God that can automatically, without a second, descend his anger upon people that do him wrong, people that do not submit to his precepts, to commandments, we see also a God that is patient. And we notice that this is manifested in the Old Testament. Therefore, we ask the question, well, what's the time limit of God? What's the duration of God's patience? Well, I really don't know, and I don't think nobody knows. But let me give you some examples concerning God's patience. Whenever we look at Deuteronomy chapter 8 and verse 2, we notice there that it is making reference to the people of God. It is making reference to the people that God brought out of Egypt. He brought them to a city where from that city he sends out
12 spies to be able to spy the land that he had promised that he was going to give them. When these spies came back, the people rebelled. The people did all sorts of things contrary to the will of God. And therefore, from that point on, we notice that God sent them to 40 years in the desert. But notice that verse explains to us, because Moses is now speaking to the people in the plains of Moab. They have already gone through 40 years in the desert. And he is now making them aware of the fact that God was patient with them whenever they were in the desert. And he gives reasons on why God demonstrates his patience. But the point that I'm trying to make is 40 years. Well, does the patience of God last 40 years? I don't think so. It is just a number that we read concerning the people of Israel. And from that point on, we notice that the first generation didn't make it into the promised land. It was the second generation with Joshua and Caleb that goes into the promised land. But when you go to Nehemiah chapter 9 and verse 30, we're looking now at another era. We're looking now at the time when Jehovah God permitted that the Assyrians and the Babylonians come and to take prisoners from the promised land. The 10 tribes that made up Israel up north, the Assyrians came and destroyed them in 721 BC. And we notice that concerning Judah and the tribes that were left, the Babylonians came in the year 606 and took them into captivity. But during that time, we read about kings of the north, kings of the south, and if you add all those numbers that you find within those passages, it is going to be more than 400 years. And we notice the patience of God during that time. The verse 30 of Nehemiah chapter 9 makes us aware that God demonstrated his patience during that time. And when you go to Psalm chapter 78 and verse 38, it confirms that. It makes reference to the fact that God is a patient God. So whenever we come into the New Testament and we read Romans chapter 3 and verse 25, we notice also that it makes reference that God overlooked the sins of people in the Old Testament because he was patient. So all of that comes into focus. So what's the duration of God's patience? Well, we really don't know. But the point is that God is patient. He holds back whatever we have coming to us for a reason. He holds back those things that we are to receive on this earth for a reason. And let me mention to you the reasons that the Bible gives. Entonces, hermanos, vamos a ver las razones en por qué Dios es paciente para con nosotros. En primer lugar, dice Romanos capítulo 2 y versículo 4, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Dios quiere que todos nosotros nos vengamos a arrepentir, hermanos. El arrepentimiento es muy importante en nuestra vida. Y por eso Dios detiene el castigo sobre nosotros, porque Él quiere que nosotros nos vengamos a arrepentir. Otro texto que nos enseña esto lo encontramos en la segunda carta de Pedro, capítulo 3 y versículo 9. Considere pues lo que dice la palabra de Dios. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que exista un arrepentimiento en nuestra propia vida. ¿Recuerdan el texto de Hechos capítulo 17, versículo 31? En Hechos capítulo 17, versículo 31, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Hechos capítulo 17, versículo 31, dice la palabra de Dios. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de nosotros. Dice,
en el versículo 31, pero el 30 es el que quería leer. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienta. Noten, la paciencia de Dios se demostró en el Antiguo Testamento, se demuestra hoy en día también, pero se demuestra con un propósito, para que usted y yo vengamos a arrepentirnos. Es que cuando la muerte viene a caernos, hermanos, cuando nosotros caímos ya en la muerte, y no sabemos cuándo vamos a morir, nadie sabe cuándo va a morir. Pero dice la palabra del Señor en Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 y 2, que hay tiempo para nacer y hay tiempo para morir. Hebreos capítulo 9, versículo 27, dice que se ha establecido de que el hombre muera una sola vez y después de la muerte viene el juicio. Contrario a lo que algunas sectas enseñan de que va a haber segunda oportunidad después de la muerte, y ellos le nombran diferentes nombres a este lugar, eso es mentira. La Biblia no enseña nada de eso, sino que una vez que se muera uno, ahí se acaba toda esperanza, ahí se acaba todo para nosotros. Por eso es que es necesario que uno se arrepienta lo más pronto posible, porque así ya entonces puede estar bien con Dios y cae en la misericordia de Dios. Como dice el apóstol Pablo en 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 13 y 14. Cae en la misericordia de Dios. Pero por eso es que Dios es paciente, para que nosotros vengamos al arrepentimiento. Y el arrepentimiento quiere decir un cambio de mente, un cambio de vida que estamos viviendo, para que así podamos someterlos a la voluntad de Dios. Pero noten también el segundo propósito por el cual nos dice la Biblia que la paciencia de Dios existe. En 2 de Pedro, capítulo 3 y versículo 15, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. 2 de Pedro, capítulo 3 y versículo 15, dice así la palabra de Dios. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nosotros, amados hermanos, Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os escribe. Pero noten la primera parte de ese versículo, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Dios quiere que todo mundo se salve. Este es el deseo de Dios. Lo explica el apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo, capítulo 2 y versículo 4. Considere pues lo que dice el apóstol Pablo concerniente al deseo de Dios. Primera Timoteo, capítulo 2, versículo 4 dice, el cual quiere, ¿quién? Dios. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Este es el propósito y este es el deseo de Dios. Que todos nosotros vengamos a ser salvos. Es que nacimos en la inocencia, nacimos sin pecado. Eclesiastés capítulo 7, versículo 29 dice que todo hombre ha nacido perfecto, sin pecado ante Dios. Pero cuando llegamos al estado de nuestra juventud, en donde podemos discernir entre el bien y el mal, hemos escogido lo malo. Y porque hemos escogido lo malo, Isaías capítulo 59 dice que nos apartamos de Dios. Dios no se aparta de nosotros nos apartamos de Dios, a consecuencia de nuestras transgresiones y nuestros pecados. Y cuando nos apartamos de Dios, entonces quiere decir que no tenemos comunión con Dios. Pero Dios quiere que todo ser humano sea salvo. Y claro que ya entendemos que Él ha establecido un plan para que el ser humano se venga a salvar. Y lo tenemos que entender y lo tenemos que poner en práctica en nuestra vida para que yo venga a ser salvo, que mis pecados sean quitados encima de mí, para que yo entonces ya entre en comunión nuevamente con Dios. Pero Dios es paciente y esperándonos para que hagamos nuestra decisión. Pone en medio de nosotros a personas que nos enseñan, que nos vienen a decir qué es lo que es necesario. Y claro que la decisión es individual.
Pero este es Dios comunicándonos su deseo para que nosotros vengamos a salir del pecado y vengamos a estar en comunión con Dios. Estas son dos razones en por qué la paciencia de Dios existe hoy en nuestros días. Whenever we look at the New Testament, we also understand that the reason why God is patient is because of two simple little things, and they're written within the New Testament. First of all, we go to Romans chapter 2 and verse 4. And whenever we read the words that the Apostle Paul writes there, it makes reference that the patience of God is manifested in order for us to repent. Whenever you go to 2 Peter chapter 3 and verse 9, it is more clearly there, written by the Apostle Peter, that the reason why the promise of God has not been fulfilled is because he wants everyone to come to the repentance. Repentance is a change of mind. It's a change of lifestyle. Because the lifestyle and the mentality that we have is worldly. It comes from the world. And the things that proceed from the world doesn't proceed from the Father. 1 John chapter 2 and verse 15 and 16. And therefore we have to repent. Repent is changing of mind, changing of lifestyle, and doing those things that God wants us to do. So that's one of the reasons why God is patient towards us. Second, we notice that God is patient towards us because he desires for us to be safe. And we read that in 2 Peter chapter 3 and verse 15. When you read that, you notice that the Word of God saying that God is patient because he wants us to come to salvation. The desire of God is for everyone to be saved. This is what Paul says in 1 Timothy chapter 2 and verse 4. He desires that all men come to salvation and also to the full knowledge of God. So there are two reasons there that we notice why patience from God is demonstrated to all of us. And so now you know, if you in your life have sinned, and the sin is still within you, and you're wondering why God doesn't fulfill his wrath upon you, it is because he is a patient God. He's giving you opportunity to repent. He's giving you opportunity to change things in your life. But when you don't change things in your life, then things are going to get ugly. Because you cannot mock God. Galatians chapter 6 and verse 6 and 7, you cannot mock God. You cannot ridicule God. God is serious, and he gives you opportunities to change your lifestyle and your life. And most people have challenged God on that, and they have lost their families. They have lost everything because of being stubborn and because of sticking to their own mentality. God is patient, and he'll give us opportunities to change our lifestyle. But if that is not what you seek and that is not what you want, then hold on. Because the life of a sinner, according to Proverbs chapter 13 verse 15, is hard. It's difficult. It is not easy. Entonces, hermanos, si Dios es paciente con cada uno de nosotros, el pecado que está en mi vida, el pecado que habita en mi vida, se tiene que tratar. Y Dios nos está demostrando su paciencia hacia nosotros para que tratemos con ese pecado y lo podamos quitar de nuestra vida. Porque si no, habrán de venir las consecuencias. La vida de un pecador es difícil, hermano. Dice Proverbios capítulo 13, versículo 15. No es fácil. Pero Dios nos da oportunidad. Dios es paciente. ¿Y qué tantos han desafiado a Dios en este terreno? Y han perdido su esposa, sus hijos, su familia, todo, por causa de ser tercos y rebeldes a la paciencia de Dios. Todo lo han perdido. Así que necesitamos que meditar
en nuestra manera de ser ante Dios. Porque si no, tarde o temprano, Dios nos va a dar lo merecido a nosotros. Vuelvo a regresar a Números capítulo 14 y versículo 18. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, y se lo leo, ¿verdad? Para que así lo podamos entender claramente. Dice el versículo 18, Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. No piense, pues, voy a tomar mis oportunidades a ver qué es lo que va a pasar. ¿Estás en pecado? Dios te va a castigar. Ahí no va a haber tiempo para negociar con Dios, porque Dios es un Dios justo y verdadero. ¿Qué pues es tu decisión en esta mañana? Le invitamos. Si usted está listo o lista para ser bautizado o bautizada, ya entiende todo, le invitamos para que lo haga lo más pronto posible. Si somos miembros del cuerpo de Cristo Jesús y estamos en pecado, hermano o hermana, ¿por qué juega con fuego? Es como tomar una pistola con un castillo, ¿verdad? Y o no tronó ahora. Otra vez. No tronó. Un día va a tronar. Y es Dios el que habrá de tronarlo. Y será muy tarde. ¿Qué pues? Mientras nos ponemos de pie, tenemos un canto de invitación. Thank you, sir. 56, La tierna voz del Salvador como himno de invitación. Número 156. La tierna voz del Salvador nos dice conmovida, oíd al médico de amor,